Buenos días y feliz Día del Señor. Es una alegría que juntos hayamos podido ya celebrar la Cena del Señor y espero que lo hayas podido disfrutar tanto como lo hemos disfrutado por aquí también. Qué bueno es que podamos volvernos a encontrar con la oportunidad de considerar la palabra de Dios, ver qué es lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en este día. Y el pasaje que quiero que compartamos en este día tiene que ver con el final del libro de los Hechos. Hoy vamos a terminar de ver el libro de los Hechos, vamos a considerar el capítulo 28 y el título del pasaje, del mensaje de esta mañana tiene que ver con testificar del Señor. Vamos a hablar de la testificación del Hijo de Dios respecto de su Señor, del Señor Jesucristo, y cómo cada uno de nosotros tenemos la obligación con el Señor, la obligación moral y la obligación de amor con el Señor de predicar su Evangelio. Y vamos a tratar de ver en la última escena del libro de los Hechos algo que podamos considerar y que podamos aprender respecto de testificar del Señor. Así que te quiero contar que el libro de los Hechos termina finalmente con, probablemente ya venga siguiendo las prédicas al respecto de este tema, pero te quiero poner en contexto para que puedas recordar qué es lo que está pasando. Finalmente Pablo está en el medio de un proceso judicial, lo están llevando preso a Roma para ser juzgado por la más alta alcurnia del Poder Judicial. Él apeló al emperador, el emperador va a ser parte de un proceso judicial por un problema que tuvo en Jerusalén y que refiere justamente a su fe en el Señor Jesucristo. Muchos teólogos y estudiosos de la palabra de Dios dicen que finalmente Pablo pudo haber pasado dos cosas, que no relata el libro de los Hechos, porque termina el libro de los Hechos diciendo que él finalmente llega a Roma después de haber pasado por una tempestad en ese viaje y demás, y haber estado en distintos lados, en una isla, y finalmente llega a Roma y lo tienen preso durante 2 años, esperando de que finalmente el juicio tenga audiencia para el juicio. Muchos dicen que finalmente Pablo murió luego de ese juicio ahí en Roma. Otros dicen que finalmente el juicio nunca se concretó. La Biblia no dice, el libro de los Hechos no relata finalmente qué pasó con el juicio. Simplemente dice que él llega a Roma y está durante 2 años esperando que le den audiencia para el juicio. Y muchos otros piensan que finalmente el juicio no se llevó a cabo por falta de pruebas, porque en definitiva no había pruebas contra él. Así que nos quedaremos con la incógnita histórica de qué pasó finalmente en Roma, pero lo concreto es que durante esos 2 años que él está preso en una prisión domiciliaria, porque tampoco es que está encarcelado en una cárcel, sino que finalmente le dan la prisión domiciliaria, si se quiere. Y él alquila una casa y con una guardia del ejército romano se pone a predicar el Evangelio. Eso es concretamente lo que hace. Y lo maravilloso de todo esto es que aún en una circunstancia muy complicada, el Señor finalmente le concede lo que él quería, es que finalmente visitar Roma para predicar el Evangelio, pero en una situación bastante diferente a la que él hubiese deseado. Obviamente él nunca pensó en llegar a Roma encarcelado, encadenado, y Dios tiene otros propósitos. Pero finalmente lo que sucede es que él llega a Roma y durante 2 años puede predicar el Evangelio. Y así termina el libro de los Hechos. Y a mí me gustaría que reparemos en la última prédica de Pablo y que rescatemos algunas reflexiones de qué es lo que pasa cuando predicamos el Evangelio. Y me parece que sería bueno que lo podamos considerar todos juntos en esta mañana. El pasaje que vamos a considerar está en el capítulo 28 del libro de los Hechos, y los versículos que vamos a leer son el 23 y el 24. Dice así la palabra de Dios. Señalaron un día para reunirse con Pablo y acudieron en mayor número a la casa donde estaba alojado.
Desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto de Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Unos se convencieron por lo que él decía, pero otros se negaron a creer. Bueno, finalmente después hay una discusión entre los judíos que lo estaban escuchando, y él los reta diciéndoles, bueno, finalmente tenía razón el profeta cuando decía que mi pueblo es un pueblo duro de cerviz y que tenían el corazón endurecido y los ojos cegados para no ver lo que Dios decía, para no escuchar lo que Dios decía, los oídos tapados, que por ese motivo finalmente Dios había decidido también llevar la salvación a los gentiles, a los no judíos. Y ahí toda una revuelta. Finalmente termina así el libro de los Hechos y no tenemos mucho más información que eso. Pero a mí me gustaría sacar 3 reflexiones respecto de esta última prédica que hace Pablo en medio de los judíos en Roma. La primera reflexión que yo quiero sacar es que el testificar del Señor Jesucristo se requiere aún en las situaciones más incómodas. En las situaciones más incómodas es cuando el Señor va a requerir de vos y de mí que nosotros testifiquemos del Señor Jesucristo. Pablo no estaba en la situación más cómoda. De hecho, estaba preso en una ciudad que no era la de él, no conocía a mucha gente, estaba con un guardia en la puerta. Sin embargo, él se las arregló para poder testificar del Evangelio. Y la mayoría de las veces, usted y yo, hermano, vamos a estar en problemas y vamos a estar en dificultades y acudimos a la tentación de decir, bueno, no es el mejor momento para predicar, yo tengo problemas, estoy con otras cosas, los problemas de mi vida son muy grandes y entonces yo no me puedo dedicar a hablar del Evangelio. Bueno, esta no es la situación de Pablo y no es la situación deseada por Dios para usted y para mí. Cualquiera sea la circunstancia, usted y yo debemos dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Se requiere del Hijo de Dios que aún en las situaciones más incómodas testifique de su Señor. ¿Sí? Eso es una importantísima reflexión para hacer a cada uno de nosotros, porque yo estoy seguro que cualquiera de nosotros podemos escribir una larga lista de los motivos por los cuales no tenemos tiempo ni de dedicarnos a la obra del Señor, ni de trabajar para el Señor, ni de testificar, porque estamos ocupados, porque la cuarentena, porque tenemos problemas en el trabajo, porque tenemos que hacer la tarea con los chicos, porque las tareas domésticas, por la circunstancia que sea, que nos complica, nos saca tiempo para hacer lo que tenemos que hacer para el reino de Dios. Sin embargo, del Hijo de Dios se va a requerir que en los momentos más incómodos testifique del Señor. Segunda reflexión que quiero hacer al respecto es que predicar el Evangelio, testificar del Hijo de Dios, implica necesariamente un esfuerzo y un acto de amor por quien predica. ¿Sí? Se va a manifestar que es necesario que hagas un esfuerzo por predicar el Evangelio. Y ese esfuerzo que vos hagas va a implicar necesariamente un acto de amor. Vos fíjate que Pablo dice que desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles. Les dedicó tiempo, la mañana, la tarde. ¿Cuánto tiempo me querés escuchar? Yo te voy a contar. Estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos acerca de Jesús. Es decir, que él dedicó tiempo, dedicó esfuerzo, y eso implica necesariamente un acto de amor. Quien predica está demostrando el amor de Dios hacia el perdido. Es Dios queriendo rescatar a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros de trabajo a través tuyo. Y eso requiere de vos y de mí un acto de amor. Y es importante que pensemos en esto, porque el propósito de Dios es alcanzar a la gente de tu alrededor a través de vos, de tu testimonio y de tu testificación del Hijo de Dios. Así que va a requerir no solamente que prediques en situaciones incómodas, sino también va a requerir de parte tuya y de parte mía un acto de amor, un esfuerzo por tratar de llevar la salvación a los perdidos. Por último, la tercera reflexión que quiero hacer al respecto de testificar del Señor y de esta última prédica de Pablo es que cuando vos y yo prediquemos va a producir una reacción en el resto, en quien nos escuchen, una reacción que no vamos a poder controlar.
no depende de nosotros. Acá dice que lo escucharon y algunos se convencieron por lo que él decía, pero otros decidieron no creer. Es decir, que tu prédica va a producir una reacción que no vas a poder controlar, pero eso es trabajo del Espíritu Santo y del Señor. Lo que nos manda el Señor a vos y a mí es a que prediquemos en las situaciones más incómodas, a que hagamos un acto de amor esforzándonos para que los perdidos puedan escuchar que hay salvación en Cristo Jesús. Y también la palabra de Dios nos dice que muchas veces algunos se van a ir diciendo que no pueden ser convencidos por lo que les estás diciendo, que no les resulta convincente lo que dice la palabra de Dios, que Dios no es para ellos, que la historia de Jesús es un cuento o muchas cosas, pero ¿sabes qué? También va a haber otros, muchos, que van a abrazar la fe en el Señor Jesucristo y van a poder disfrutar de todas las bendiciones que vos y yo disfrutamos en Cristo Jesús. Así que ojalá Dios quiera que al regresar el Señor Jesucristo nos encuentre, nos descubra a cada uno de nosotros ocupándonos de estas cosas, aún en la situación más incómoda, testificando del Señor, aún cuando requiera un esfuerzo, testificando del Señor, y aún cuando muchas veces lo que predicamos sea rechazado, nos encuentre predicando y testificando de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por escucharnos, que el Señor te bendiga y que tengas un gran día del Señor.